Hola equipo, un saludo cordial para todos y todas. Comienza la cuarta sesión de Actividad Física y Salud Comunitaria 2021 para los y las estudiantes de tercer año de Pedagogía en Educación Física. Ya terminó nuestra marcha blanca oficialmente y hoy es nuestra primera sesión a lo grande. Todos saben de qué se trata esta asignatura, conocen los objetivos, conocen la metodología y hemos tenido un mes, el mes de septiembre, que lo aprovechamos al máximo, teniendo clases lunes y jueves. Avanzamos mucho, aprendimos a usar las aplicaciones, Mentimeter, Kahoot. Quedó pendiente Plickers. Ojo, próximas sesiones usaremos Plickers. Y ya retomamos con nuestra temática. Comenzamos a las 10:30 con un debate, con una conversación, con una reflexión y hoy día ya estamos dando inicio ahora a nuestra cuarta sesión. Les mencionaba a modo de introducción que existe una extremada y voluminosa evidencia científica respecto a los beneficios de la actividad física. O sea, de eso hoy día, el año 2021, no hay discusión. No hay discusión, hay una cantidad de artículos ordenados según el nivel de impacto que tienen, mencionando y concluyendo y diciendo así claramente, 2 puntos, la actividad física es beneficiosa para la salud. O sea, eso no es algo que uno puede decir desde la improvisación, sino que hay argumentos y argumentos científicos que han estudiado a una gran cantidad de la población. Estudios que han sido descriptivos, otros estudios que han sido experimentales o cuasi experimentales, estudios donde han dividido a la población en 2 grupos. A un grupo le aplicaron un tipo de metodología vinculada con la actividad física y a otro otra metodología y se dieron cuenta que podían existir diferencias importantes cuando los niveles de actividad física eran los adecuados. O sea, cuando la dosis de actividad física era la adecuada para cada uno de esas personas. Entonces, hay abundante evidencia científica. Ahora, esta evidencia científica se ha ordenado en el último tiempo, y aquí hay un trabajo científico importante, y se ha ordenado en función del impacto de estos beneficios. Podría haber una evidencia, por ejemplo, moderada, o podría haber una evidencia fuerte. O sea, decir, si tú haces actividad física de estas características, de este nivel, de esta duración, de esta cantidad y de esta calidad, hay una relación directa en relación a este beneficio y a la prevención de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, como conclusión en esta primera etapa, podemos decir que hay una abundante cantidad de artículos científicos que hablan de los beneficios de la actividad física, 15 beneficios que fueron resumidos en la sesión anterior, ¿no es cierto?, donde hablábamos de cuáles eran los efectos de la actividad física en la salud de las personas, disminuyendo los niveles de colesterol, de glucosa en la sangre, con un efecto catártico, emocional, de inhibidor de apetito, en fin, enumeramos reductor de peso, beneficios estéticos, en fin. Los enumeramos, los estudiamos, los definimos y los relacionamos incluso con los efectos que podría ocasionar un medicamento. Lo que vamos a hacer hoy día es ordenar toda esta información en función de los efectos en relación a los niveles de actividad física, por ejemplo, y a la mejora de algunas enfermedades. Beneficios asociados a la actividad física, evidencia moderada. Partimos con la evidencia moderada. ¿A qué se refiere todo esto? Que sí, la actividad física te hace bien, pero también podrían impactar otros elementos. Pero ya de moderada a alta, uno podría decir, sí, te compro ese artículo, dame ese artículo, porque si lo leo, las conclusiones que este tiene, yo las podría aplicar perfectamente a la población. El primer efecto de la actividad física, ahora en terreno mucho más específico, existe una evidencia moderada que mejorar los niveles de actividad física disminuye el riesgo de fractura de cadera. Y ahí la evidencia científica es moderada. Quizás no hay tantos artículos, el nivel de impacto no es tan alto, pero ya se está hablando y se está escuchando y se está concluyendo que si tú realizas actividad física sistemática, disminuyes el riesgo de fractura de cadera. Hoy día, en los adultos mayores, la fractura de cadera, es una de las patologías más graves, más invalidantes y que podría tener secuelas importantes para la vida de la persona. Una fractura de cadera, ya lo vamos a revisar de manera más específica para recordar algunos conceptos anatómicos, sobre todo para los que tuvimos anatomía en el 2019. Una fractura de cadera perfectamente puede sacar a una persona adulta mayor que era activo físicamente y lo puede dejar postrado por el resto de sus días. Una fractura de cadera es sinónimo de cirugía. Si un adulto mayor se fractura la cadera, inevitablemente tiene que pasar por el quirófano.
Si una persona adulta se cae, por ejemplo, un adulto joven como ustedes se cae en bicicleta y se golpea directamente la cadera, no le va a pasar absolutamente nada aparte de un hematoma en la zona de la cadera. Si usted tiene una caída de altura y cae desde un techo y cae muy fuerte, es probable que no se fracture la cadera. Lo que quiero decir es que una persona joven y saludable como ustedes, la posibilidad de fracturarse la cadera es prácticamente remota. ¿Cómo se podría fracturar la cadera a una persona joven como ustedes? Con un accidente, un trauma de alto impacto. Por ejemplo, una caída pero de mucha altura o un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito que es un impacto de alta energía podría fracturarles la cadera a una persona joven como ustedes. ¿Qué pasa en los adultos y en los adultos mayores? Por eso es tan importante esta conclusión. En un adulto mayor, en una persona mayor de 65 años, incluso menos, basta una caída en el baño, en la ducha, que es el mecanismo habitual, una caída en la calle, golpeándose la cadera en el cemento, bastaría ese golpe para fracturarse la cadera. Entonces, si se dan cuenta, el nivel de evidencia que existe en torno a la actividad física ya me está diciendo ojo, si tú haces actividad física vas a tener una evidencia moderada, ¿ya? Bajo riesgo de cadera. ¿Por qué? Vamos a ver esto de manera detallada. Asociado al bajo riesgo de fractura de cadera, existe un aumento de la densidad mineral ósea, que en el caso de la cadera y en general de todos los huesos es tremendamente importante. Entonces, miren lo que estoy compartiendo hoy día. La actividad física de manera sistemática tiene una evidencia moderada, ¿sí?, de que si yo la practico de manera sistemática voy a disminuir el riesgo de fractura de cadera a cualquier edad, sobre todo en edad avanzada. Y me genera un aumento de la densidad mineral ósea, que sobre todo en los extremos de los huesos largos, como en este caso el fémur, podría tener un efecto beneficioso para la salud de las personas. Algo que no tiene que ver con la estructura ósea, pero existe una evidencia moderada respecto a que la actividad física mejora la calidad del sueño. Hay estudios, sí, a lo mejor no de un impacto tremendo, por eso es una evidencia moderada y no con una cantidad de artículos así como tan abundante, que existe una relación entre actividad física y mejora en la calidad del sueño. Y otro elemento que tiene una evidencia moderada es que esta actividad física bajaría el riesgo de cáncer de pulmón y de cáncer endometrial en el caso de la mujer. Entonces, ojo, el cáncer del pulmón también es un cáncer que está en el ranking puntuando bien arriba, muy frecuente, cada vez más frecuente, sobre todo en personas fumadoras, a propósito de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que hablábamos en sesiones anteriores. Entonces, estos cuatro elementos que aparecen ahí mencionados, se ven beneficiados por la actividad física y en términos científicos con una evidencia moderada. Y mientras existe una evidencia moderada, no existe una baja evidencia, existe una evidencia moderada, eso ya es importante considerarlo. Bien, siguiente elemento. Lo primero que quiero mencionar al respecto es que en el caso de la cadera es un tema súper importante en la vida de una persona. La cadera nos permite generar múltiples movimientos. A modo de resumen, la articulación de cadera es la que está formada entre el hueso coxal, ¿no es cierto?, coxa femoral, así se llama, o coxo femoral, entre la cavidad cotiloidea, ¿no es cierto?, y aquí voy a ir marcando para que me vayan siguiendo. Yo sé que los estudiantes que tuvieron anatomía el 2019 se acuerdan perfecto de estas temáticas, pero nunca está de más un recordatorio, dada la incidencia de fracturas de cadera, producto de caídas en personas adultas mayores fundamentalmente, que tenían poca actividad física acumulada en su vida. Ahí toma real importancia, el concepto que estamos hablando. Bien, en el caso de la cadera, hay una cadera que es la cadera derecha que está fracturada. Esa es una fractura de cadera. ¿Qué se puede evidenciar? Primero, se observa la articulación de cadera, cavidad cotiloidea con la cabeza del fémur. Esa articulación se llama articulación de cadera coxofemoral. Es una articulación de gran tamaño que presenta 6 movimientos. La cadera me permite flectar y extender, me permite
el movimiento de abducción y aducción y permite el movimiento de rotación interna y externa. La cadera me permite desplazamientos tales como el caminar. La marcha humana es gracias a la articulación de cadera, fundamentalmente rodilla y tobillo, con participación obviamente de la columna y en general de todo el cuerpo, pero las articulaciones que más se mueven fundamentalmente son esas. Ni hablar del correr, ni hablar del saltar. Las actividades de la vida diaria que desempeña una persona adulta dependen mucho de la movilidad que tengan sus caderas. Lamentablemente, en etapas avanzadas de la vida, se empieza a perder la densidad mineral ósea. Aparecen enfermedades como la osteoporosis, por ejemplo, que atenta contra la densidad mineral ósea. Habitualmente en los extremos de los huesos largos, como el caso del fémur, se empieza a perder esta buena densidad y hace que los huesos se pongan más frágiles y quebradizos. Esa es una de las explicaciones del por qué una caída de bajo impacto, por ejemplo, caerse en el baño, que uno podría decir, oye, pero ¿cómo mi abuelito y abuelita se fracturó la cadera si lo único que le ocurrió es que se cayó de la tina y se pegó en el borde de la tina y con eso se fracturó la cadera? Efectivamente. Y si se fractura la cadera, como la imagen que está mostrando, inevitablemente tenemos que caer en un proceso de reconstrucción de cadera. Ese hueso ya no sirve y lo que tienen que hacer es sacarlo. Fundamentalmente la epífisis proximal del hueso fémur la sacan completamente. Cortan con una sierra a la altura de el tercio distal del tercio proximal de la diáfisis, ahí justo en el límite, aproximadamente a nivel del cuello anatómico para que se ubiquen. Sacan todo ese hueso que ya no se pudo recuperar y aquí viene un elemento importante. Cuando hay una fractura de cadera, habitualmente se rompe toda la red de vasos sanguíneos que están en la cabeza del fémur y en el cuello del fémur. Y cuando estos vasos sanguíneos, arterias y venas se rompen, fundamentalmente arterias, lamentablemente la cabeza femoral entra en un proceso que se denomina necrosis. Ocurre una isquemia primero, o sea, no hay riego sanguíneo, y posteriormente hay una muerte del tejido. Por lo tanto, tenemos que sacar sí o sí. ¿Cuál es la solución a este tipo de problemas? Se los presento. El uso de una prótesis de cadera, que hoy día cada vez es más frecuente, incluso en población más joven. Hay personas ya que después de los 40, 45 años empiezan a sufrir con su cadera. Hay personas que tuvieron, por ejemplo, cuando eran niños y niños, tuvieron displasia de cadera, que no fue tratada de manera oportuna, que quizás no se diagnosticó en los primeros 3 meses de vida. Los que tienen hijos e hijas sabrán que a los 3 meses de vida se les hace un examen donde se les sacan imágenes de la articulación de cadera para detectar posibles anormalidades en el crecimiento de la cavidad cotiloidea y de la cabeza del fémur, lo que se conoce como displasia de cadera. Cuando yo detecto de manera adecuada la displasia de cadera, puedo prevenir de muchos problemas posteriores, incluso la cojera o la claudicación intermitente, que es lo que se conoce científicamente la cojera. Habitualmente hay personas que no pueden caminar de manera adecuada y cojean porque tuvieron displasia de cadera que no fue tratada de manera oportuna. Habitualmente es una cadera que va a sufrir artrosis y que en años posteriores lamentablemente tiene altas probabilidades de poder fracturarse. Entonces el escenario es el siguiente. La actividad física me está diciendo que ayuda y que existe evidencia moderada para poder afirmarlo, que si tú realizas actividad física de manera sistemática durante mucho tiempo, de manera progresiva también y acumulada en el tiempo, podrías prevenir una fractura de cadera. El valor de una fractura de cadera es muy alto hoy día. Los días de cama, internado que tienes que estar en una fractura de cadera es importante. Las prótesis tienen un costo no menor. El costo asociado a una fractura de cadera es tremendamente elevado. ¿Cuál es la solución para una fractura de cadera en un adulto mayor? Habitualmente es colocar una prótesis como la que está ahí en la imagen, y esta prótesis es pegada con cemento. Son prótesis que se conocen como prótesis total cementada y son prótesis que se incrustan en el hueso fémur, ¿no es cierto? Y que se pegan con un cemento. Este cemento tiene una particularidad, que se seca muy rápido, y al secarse muy rápido permite que este adulto mayor pueda salir rápidamente del reposo prolongado, que es otro síntoma y otro mal
al cual están aquejados hoy día los adultos mayores. El reposo prolongado es algo muy nocivo para un adulto mayor. Por lo tanto, esta es la secuencia. Si yo hago actividad física, me puedo prevenir de una fractura de cadera. Ya, y si lo digo de manera negativa, si yo sistemáticamente no hice actividad física, en etapa adulta tengo más probabilidad de tener una fractura de cadera. Y una fractura de cadera me puede llevar al reposo prolongado. Y el reposo prolongado me puede llevar a la muerte. Así de rápido y así de fácil. Hay personas adultas mayores, y con esto termino la primera parte de esta exposición, hay personas adultas mayores que han sido muy activas toda su vida, pero que lamentablemente tuvieron una fractura de cadera y que después cuesta mucho sacarlos del reposo prolongado, porque tienen que guardar reposo en decúbito supino por mucho tiempo, y esto podría traer como consecuencia el deterioro, ¿no es cierto?, y la desadaptación de muchos órganos que frente a la actividad física se ven estimulados y que en reposo prolongado generan consecuencias nefastas, sobre todo por la pérdida de masa muscular, que asociada a la sarcopenia, que fue que hablamos en las sesiones anteriores, podría tener consecuencias muy negativas. Retomando con la última parte de la sesión, ahora les quiero compartir los beneficios asociados a actividad física, pero cuando en la ciencia existe una evidencia moderada fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que hay múltiples estudios de alto impacto que asocian, que hay una asociación directa entre actividad física y, por ejemplo, un tema que es muy importante, en la mejora de la salud funcional. Aquí podemos asociarlos a múltiples conceptos. Podríamos asociarlos, por ejemplo, a lo que una persona puede hacer en el día a día, a propósito del ejemplo de su compañera Marión, de esta abuelita que es capaz de mantener su jardín, de hacer prácticamente todas las labores de su casa, de mantenerse muy activa y vigorosa durante gran parte de la jornada, a pesar de tener alguna patología musculoesquelética como la escoliosis, que la tiene absolutamente compensada. Ella ha mejorado su salud funcional. Puede agacharse, puede tomar objetos, puede levantar objetos, puede trasladar objetos. Puede mantenerse haciendo un esfuerzo de manera prolongada durante una jornada importante de su día. Reduce la obesidad abdominal. Aquí hay una evidencia moderada fuerte que la actividad física sistemática reduce la obesidad abdominal y mantiene el peso después de una pérdida. O sea, si usted logró bajar peso y realiza actividad física de manera sistemática, existe una evidencia moderada fuerte que esa actividad física va a mantener su peso por el tiempo que usted mantenga esos niveles de actividad física. Uno podría decir, oye, pero el profe, ¿qué nos está compartiendo estos elementos que son obvios? Sí, son obvios, pero están sustentados científicamente. Hay evidencia, y esa evidencia no es cualquiera, es una evidencia moderada fuerte. Entonces, cuando usted le diga a una persona, oye, cuando entrenemos, tú ahora en tu casa vas a poder mejorar las actividades de la vida diaria, las ABD, actividades de la vida diaria. O sea, tú ahora vas a poder ir a tu jardín, cortar el pasto, entrar leña, picar leña, planchar tu ropa, hacer grandes esfuerzos, ordenar tus closets, y no vas a tener ningún problema porque con este nivel de actividad física tú vas a mejorar eso. Si antes eras capaz de planchar 5 sábanas, ahora vas a planchar 10 y no te vas a cansar porque vas a estar firme, tu espalda va a estar firme. Vas a reducir la obesidad abdominal y vas a mantener tu peso después de haber perdido ese peso. Lo vas a lograr mantener por mucho tiempo. Respecto a la salud funcional, así como me detuve en la primera parte con la reducción de fracturas de cadera, me quiero detener con la mejora de la salud funcional. Hoy día la salud funcional es un elemento tremendamente importante que podría estar asociado, por ejemplo, a tu capacidad cardiorrespiratoria, tu capacidad de consumo máximo de oxígeno. Una persona sedentaria, los niveles de consumo de oxígeno son súper bajos. 20, 30, con suerte 35 ml por kilo por minuto de oxígeno, cuando es medido de manera relativa. Una persona altamente entrenada tiene niveles sobre 60, 70, 80, 90 ml por kilo por minuto. Y ahí nos damos cuenta cómo ese indicador de volumen máximo de oxígeno se asocia a una mejora de la salud funcional. Niveles más altos, y esto está comprobado, niveles altos de consumo de oxígeno están asociados directamente con una mejor salud funcional. Por último, una fuerte evidencia. Vamos a dejar lanzado el listado para poder desglosarlo en la próxima sesión. Existe una fuerte evidencia científica que la actividad física disminuye riesgo en muerte prematura,
Muerte prematura, está comprobado y existe una fuerte evidencia que la actividad física la disminuye. Enfermedad coronaria, existe una fuerte evidencia, o sea, pasamos de moderada, ahora estamos en una fuerte evidencia que la actividad física sistemática disminuye el riesgo de enfermedad coronaria. De accidente vascular encefálico, si no, preguntémosles nuevamente el ejemplo que dio su compañera Marión con el caso de su abuelita que sufrió un accidente vascular encefálico y que lo sorteó de muy buena manera, que fue dada de alta muy rápido y que volvió a sus actividades de la vida diaria. Lo más probable es que en ella sí funcionó esos buenos niveles de actividad física. Y esto está documentado y existe una fuerte evidencia al respecto. Diabetes mellitus tipo 2, también alta asociación de actividad física sistemática y disminuir el riesgo de diabetes. Hipertensión arterial. Si se dan cuenta, el listado que yo les estoy compartiendo hoy día, si lo transformamos a cantidad de pacientes en Chile, podríamos decir que ya tenemos el ranking, un ranking de personas, de miles de personas con estas enfermedades. Alteración del perfil lipídico, síndrome metabólico, que están muy vinculados y asociados, aumento de peso y exceso de peso. O sea, estamos diciendo que actividad física sistemática, existe una fuerte evidencia que disminuye el riesgo en todo eso. Muerte prematura, enfermedad coronaria, accidente vascular encefálico, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, alteración del perfil lipídico y el síndrome metabólico, aumento de peso y exceso de peso, bajo condicionamiento cardiorrespiratorio y muscular. O sea, estamos diciendo que una persona que no practica sistemáticamente, que no hace actividad física, que no hace ejercicio, que no se mueve, obviamente va a tener un bajo condicionamiento cardiorrespiratorio y muscular y que por consecuencia es como casi los efectos del reposo prolongado, que hablamos también en esta sesión. ¿Qué más disminuye el riesgo? De caídas en adultos mayores. Y aquí hay una fuerte evidencia. Así como existe una moderada evidencia que la actividad física disminuye el riesgo de fractura de cadera, existe una alta evidencia que contra más actividad física usted realice, disminuye el riesgo de caída. Y eso para un adulto mayor es oro puro, el no tener ese riesgo constante de caer. Alteraciones cognitivas, o sea, ya nos metemos en otro sistema, en otra área, cognitivo, de aprendizaje, temas ya más psicológicos y mentales, ansiedad y depresión, ¿por qué no decirlo? Y cáncer de mama y colon. Equipo, con esto estamos haciendo un barrido respecto a la evidencia científica. ¿Y cómo es esta evidencia científica? Es moderada a alta y alta o fuerte evidencia científica. En conclusión, la actividad física sistemática, el ejercicio físico y el movimiento en general disminuye el riesgo de ese largo listado de patologías. ¿Y por qué encierro el bajo condicionamiento cardiorrespiratorio? Porque la próxima semana vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que se conoce como el fitness cardiorrespiratorio, que podría estar asociado al volumen máximo de oxígeno, al consumo máximo de oxígeno, y cómo este valor es un valor predictor, es un valor que me permite tomar decisiones, es un valor muy importante para decidir qué hacer con grupos en riesgo. Es tan importante que en la NBA, el año pasado en la burbuja de Orlando, había publicidad que decía tu fitness cardiorrespiratorio es esencial. Teniendo buenos niveles de fitness cardiorrespiratorio, serás capaz de reducir riesgos en múltiples enfermedades. Equipo, con esto terminamos la cuarta sesión y ahora nos juntamos con las cámaras encendidas para reflexionar e ir cerrando esta intensa jornada. Desde ya, muchas gracias y recuerden que el fitness cardiorrespiratorio es esencial. Tu fitness cardiorrespiratorio es esencial. Así que a cultivarlo, a mejorarlo, a cuidarlo, a mantenerlo, que va a ser un tremendo predictor para tu nivel de salud en edades posteriores. Muchas gracias.